en el primer nivel de salud. Es algo que yo siempre les he comentado a los alumnos de la práctica. Entonces, y también hablarles sobre gestión de procesos y ahí, ya lamentablemente he salido rápido y no tengo un puntero, voy a tratar de ser referencial con el puntero de acá, si es necesario. Empezamos entonces para terminar, tengo dos clases seguidas, entonces vamos a pasar. Bien, miren, en realidad cuando empezamos a trabajar, tenemos que tener en cuenta que el primer nivel es el que recibe más demanda, ¿ya? Recibe mucha demanda para las atenciones de salud. Sin embargo, se cuenta ahí con pocos recursos, ¿no? Y eso dificulta mucho su atención. Entonces, los puestos y centros de salud tienen siempre un discurso de las autoridades, ¿no? Hay que potenciar el primer nivel de salud, hay que hacerlo más potente, más fuerte. Es cierto, debería ser así, pero en la práctica eso a veces no se cumple. En los 18 centros de salud de Villa El Salvador, por ejemplo, de la red de Villa El Salvador, solamente hay 4 pediatras y uno de ellos es el jefe, entonces no atiende pacientes. Entonces hay en toda la red de 18 hospitales 3 pediatras. Y entonces, como no hay un nivel de contención ahí, los establecimientos de salud derivan al segundo nivel o intermedio, ¿no es cierto? Este nivel intermedio, que es el segundo nivel, se ve a veces sobresaturado de pacientes y entonces a veces atiende pacientes que deberían ser atendidos en el primer nivel, de patologías muy simples, ¿no? Que no deberían de llegar a este nivel. Y ahí los recursos son un poco más que el primer nivel, sin embargo la saturación ya empieza a verse acá, ¿no? Y después hay otro grupo de pacientes que deben llegar a un hospital referencial, un hospital de tercer nivel, donde sí hay buenos recursos, pero en términos adecuados deberían ser pocos los pacientes que llegan al tercer nivel, ¿no? Por ejemplo, hoy día mismo una señora en radio programa se quejaba de que su niño tiene una inmunodeficiencia primaria y que en el hospital del niño no había los recursos para poder hacer una prueba genética, etc. Entonces, esos son los pacientes que se deben ver en los hospitales. No en un gran hospital ver, por ejemplo, casos de resfríos, estreñimientos, cosas que deben resolverse en el primer nivel en base a las competencias que tengan los profesionales ahí, porque para eso no es necesario un pediatra, ¿no? Un médico general que tenga buenas competencias en ese sentido. Muy bien. Hace algunos años atrás, la revista Lancet publicó una serie que se llamó la serie Lancet de salud infantil, y en esa hacía mucha énfasis a las estrategias que IEPI propone. Pero lo primero es que se preguntaba dónde, cuándo y por qué mueren los niños, ¿no? Y las respuestas son lo siguiente, ¿no? Hay una gran parte del mundo en la cual siguen muriendo muchos niños, que es en el África, en el Asia y el África subsahariana. Obviamente la mortalidad también aquí en algunos países de la región es importante, ¿no es cierto? Pero 42 de 192 países explicaban el 90% de las muertes. Es decir que hay regiones del país en las cuales la mortalidad es muy alta, ¿no? Y más del 99%, como ustedes pueden ver, son países pobres. Otro elemento importante es que 4 millones de recién nacidos son los que mueren en ese tiempo. O sea, ¿cuándo? En los recién nacidos. O sea, la mortalidad ahorita está dirigida al recién nacido. Ustedes tienen que preocuparse de tener competencias para evitar que se le muera un recién nacido. Reconocer signos precoces de gravedad en un recién nacido, que es mucho más difícil que un niño mayor. Entonces, un recién nacido, cuando a ustedes les toque haciendo su serum, porque yo siempre hablo del trabajo, cuando ustedes reciben un recién nacido, tienen que poner todo su interés en cuál es la condición de ese recién nacido, y ante cualquier duda inmediatamente hacer la referencia. Entonces, ¿no es cierto? Un 50% mueren en las primeras 24 horas. Entonces ahí están todos los niños, por ejemplo, que nacen con problemas que ustedes ya conocen, como prematuridad, asfixia, sepsis, ¿no es cierto? Y un 75% en la primera semana, lo que constituye la mortalidad neonatal precoz, ¿no? Entonces ahí en la primera semana de vida es crítica, es muy importante, ¿ya? Y además ahí hay una cobertura de atención baja. Y las afecciones perinatales, como ya acá estamos viendo, ¿no es cierto? Asfixia, bajo peso, una serie de infecciones son las causas principales de muerte, y eso se ha mantenido durante los últimos 20 años. Eso no está modificándose. Todavía hay muertes por neumonía, hay muertes por diarrea, por ejemplo, pero ya cada vez menos. Cuando yo he estudiado,
¿no? Veíamos todavía niños con mortalidad por diarrea. En la época que terminaba mi residentado, empezaba la epidemia del cólera y veíamos niños con mortalidad por deshidratación grave. Entonces, pero ahora, a estas alturas, que se muere un niño por deshidratación ya es una incompetencia del personal de salud, ¿ya? La desnutrición y el rebrote del sarampión como una enfermedad emergente, sobre todo en nuestro país, es muy importante. La malaria, el VIH y SIDA también siguen siendo importantes en otras regiones del país. Pero aquí, por ejemplo, yo estoy muy sorprendido. Yo trabajo en el Hospital de Niños, muchos de ustedes saben, pero actualmente también me desempeño en el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Y, por ejemplo, en Emergencia de Villa El Salvador, muchos niños, ahí tenemos ya varios casos de niños con hijos de madre con VIH y también con casos de tuberculosis. Su universidad está siendo una de las universidades que probablemente el próximo año empiece ya a recibir internos de su universidad ahí en el hospital. Entonces, hay que tener todas las condiciones. Entonces, para estos años, ya viene más de 10 años, ya había muchas intervenciones que estaban disponibles, ¿no es cierto? Se sabe lo de la ventaja de la lactancia materna, de los esteroides prenatales para hacer madurar el pulmón en un probable parto prematuro, ¿no? Manejo adecuado de del primer momento en el recién nacido, del minuto, en todo caso en el primer nacido, exodio tetánico, antibióticos para RPM, etcétera, parto limpio, resucitación neonatal, ¿no? Elemento importante, ¿no? Yo siempre hago énfasis a esto porque cuando uno aprende reanimación neonatal, por ejemplo, ahorita mismo el Ministerio de Salud nos ha mandado una invitación para una enfermera y un médico para hacer reanimación neonatal. Entonces ellos tienen que ir a recoger el material para que aprendan primero la parte teórica. Cuando llegan al taller, ellos dan un examen. Entonces esa es la metodología que se utiliza para aprender reanimación neonatal. Sin embargo, cuando ustedes aprenden reanimación neonatal en un gran hospital y van a hacer su serum, en el gran hospital encuentran mezcladora de oxígeno, oximetría de pulso, es decir, encuentran muchas cosas que son bastante complejas que se utilizan ahí. Sin embargo, hay una metodología que se llama ayudando al bebé a respirar, que se utiliza con la finalidad de que se aprenda reanimación neonatal para salvar niños en el primer nivel de atención, utilizando solamente ventilación a presión positiva, porque con el contenido de oxígeno ambiental es suficiente para poder reanimar a un niño. No se metan entonces ahí cuando estamos a querer intubar, es tan difícil que inclusive un pediatra se demora mucho en hacer eso. Quienes lo hacen rápidamente son los intensivistas o los anestesiólogos, pero meterse a intubar a un niño y un recién nacido, olvídense, ¿no? Nosotros esperamos que se mueran gatos o que se mueran recién nacidos para practicar intubación en esos momentos. Esa es una de las cosas importantes. Las intervenciones por neonatales, por ejemplo, también ya son bien conocidas: la alimentación complementaria, las vacunas, ¿no? El uso del zinc, vitamina A, hierro, que tanto énfasis se hace a esta hora, ¿no? Y los antibióticos para el tratamiento de la neumonía, la disentería y la sepsis, pero cuando son bien diagnosticados. No dar antibiótico para, entre comillas, neumonías que no son tales, ¿no es cierto? O la primera causa de dar antibiótico necesario, recuerden, yo lo he mencionado en algún momento, algunos que han pasado todavía ya la práctica, es los famosos faringitis, ¿no? Bien, en la parte de la madre, en la preconcepción, importante el ácido fólico para minimizar el riesgo de defecto del tubo neural, ¿no es cierto? Pero para esto la madre debe haber recibido 3 meses antes de gestar, y a veces eso es imposible de poder saber, pero entonces una buena alimentación variada garantiza esa posibilidad. Las inmunizaciones, ¿no es cierto?, la prevención de la preeclampsia, de eclampsia, etc. En el interparto, los antibióticos en el caso de RPM. En la parte de postnatal, reanimación neonatal, vuelvo a repetir, ¿no? Prevención del manejo de la hipotermia, la madre canguro para los niños de bajo peso, etc. Entonces son intervenciones que ya están disponibles y que han demostrado efectividad, ¿no? Para muchos, como ya les he mencionado, esos 3 niveles de atención: el primer nivel, un centro de salud; el segundo nivel, un hospital, como por ejemplo emergencias pediátricas; y un tercer nivel, por ejemplo, Hospital San Borja, tienen diferentes condiciones, tienen diferentes recursos. Y por lo tanto, yo siempre hago atención a esto, de que su formación académica es bastante hospitalaria, ¿no? Entonces ustedes hacen mucho acá y acá muy poco. Sin embargo, en el desempeño laboral, ya cuando tienen ustedes responsabilidad médico-legal al adquirir una colegiatura, ¿no es cierto?, es más bien en este nivel de acá. Entonces nosotros debemos estar preparados
en un primer momento para atender pacientes de primer nivel. Ya como le digo, yo acá, mi profesor me va a decir, a ver, ¿qué tiene este paciente? Tal, entonces yo me vuelvo un experto, porque me interesó el caso, en una, vamos a decir, ¿no? Una enfermedad de Kawasaki, una enfermedad de von Recklinghausen, lo sé, centro de teología, me sé todo a memoria, y estoy acá y no me sé manejar un resfrío común, no me sé manejar una anemia, no sé manejar o detectar una neumonía o no sé los signos de peligro. Entonces esa es la lógica que yo quiero que ustedes se den cuenta. Entonces, la enseñanza de la pediatría en sí se ha dedicado mucho a un enfoque de atención de la enfermedad, ¿ya? Entonces se atiende generalmente ese foco de enfermedad y se descuida otros aspectos. Se ven casos complejos y enfermedades a veces poco frecuentes. Por ejemplo, esta enfermedad, esta señora que reclama atención para el hospital del niño con una inmunodeficiencia primaria, estoy seguro que cualquiera que la ve en el primer nivel se le pasa. Sin embargo, alguien que pueda dar unas infecciones frecuentes, este niño tiene algo que no lo puedo manejar yo y lo que debe hacer coherentemente es hacer la referencia, ¿ya? Ahora el CIS cubre muchos aspectos y eso es algo muy importante que permite definir muchas cosas. También a veces dependemos de alta tecnología, ¿no? A veces cuando yo pregunto, bueno, ¿y qué hacemos en este caso? Una radiografía. Pero digo, sitúate que no estás acá en el hospital, estás en el primer nivel. Estás pensando en una resonancia, algo así. ¿Cómo tienes que hacer en este caso? ¿Qué es lo que tienes que desarrollar más? El tema, digamos, de la pericia clínica, ¿no? Que nos toma tiempo, pero que es importante. Y esto se ha estudiado, ¿ya? Hay una discordancia entonces en nuestra formación, el porcentaje de tiempo de la enseñanza universitaria. Esta es una publicación antigua, ¿ya? Bastante en el hospital, ¿no? En el ambulatorio muy poco. Sin embargo, el porcentaje de graduados que se desempeñan en el primer nivel es bastante alto. Entonces estamos formándonos acá para atender acá. Yo acá aprendo a manejar un Porsche para manejar un triciclo, ¿no? Es decir, me dejo entender, o sea, lo que quiero es que ustedes estén preparados para eso, ¿no? Para resolver lo que en el día a día van a ver, para que no se les pase, esto tiene algo más que yo no lo puedo resolver, ¿qué cosa tiene? Entonces me debo tener en consideración a quién voy a integrar para hacer esto, ¿ya? Entonces, hay una baja actividad en la atención primaria de la salud, quiere decir aquella que se concentra, en la cual un grupo grande de la población, ¿no? Escasa práctica en condiciones reales, ¿no? Lo hacemos en condiciones, nos queremos meter a la UCI, está bien pues, pero espérate que te toque el tiempo, entras a la UCI, vas haciendo todo, y es el interés del alumno, ¿no? Yo he pasado por eso, es el interés del alumno, de querer aprender, de querer varias cosas. Antes hemos sido inclusive en el internado, ¿qué le digo? Demasiado entusiastas, ¿no? En hacer cosas, ¿no? Un bar, pues, entonces está bien, eso es lo que le compete a un alumno de medicina, ¿no? Pero tiene que tener la condición de que ese no va a ser su ámbito en un primer momento laboral. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando están en el ámbito laboral ya no es tan fácil como ahora, en relación a lo que yo les voy a enseñar más tarde sobre la responsabilidad legal, ¿ya? Entonces hay poca interacción con la familia para la prevención y promoción de la salud. Muy bien, estoy regresando. Entonces, ¿cómo atendemos una niña o un niño? Generalmente, ustedes lo han visto seguramente. Entonces, ¿por qué trae a su niño, señora? Doctor, mi hijito está mal de la garganta. Muy bien, a ver, vamos a examinarlo. Efectivamente, señor, está mal de la garganta, ¿no? Tome su receta. ¿Quién hizo el diagnóstico? No. Ya, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué estudiamos? O sea, cuando la mamá te dice y te orienta y te guía, la mamá puede venir con muchos problemas. Dice, doctor, mi hijito tiene dolor de abdomen, tiene así. Y tal que tú te embarcas en esa lógica del dolor de abdomen, ¿no? Y entonces te sales descuidando otras cosas y tiene una neumonía y no un problema de tipo propiamente abdominal, ¿no? Además el abdomen es una caja de sorpresas, como ustedes saben. Muy bien, entonces para eso hay que tratar de tener una metodología que permita llevar a más de un diagnóstico. Los niños siempre tienen más de un diagnóstico. Pueden ustedes verlo bien, sí señora, porque el otro doctor sabe que mire, tiene un problema de diarrea, lo están examinando y al hacer un examen completo descubren que este niño tiene un soplo. Y lo observan que está pálido, piden su hemoglobina, tiene anemia, tiene diarrea y tiene probablemente una cardiopatía congénita cianótica. ¿Te das cuenta? En ese momento tienes tres cosas y no es una sola cosa. Entonces un niño tiene más de un diagnóstico generalmente. Eso es algo que tiene que tener en consideración. Los que se van a dedicar a la pediatría, ¿no? Y lo mismo ocurre en las enfermeras, ¿eh?
Las enfermeras también pasan mucho tiempo a veces en el hospital, un poco más sí en el centro de salud, pero pasan también en el hospital bastante tiempo. Entonces es necesario dar un nuevo enfoque a la atención del niño, ¿ya? Enfocar de otra manera la forma como estamos trabajando con el niño, y la forma como estamos trabajando con el niño es muy importante. Entonces, descartar esa atención infantil rutinaria, ¿no? Que está enfocada en el daño. ¿Por qué viene? Por esto, lo veo por eso. Sino que hay que sistematizar algo que nos pueda ayudar, porque muchas veces la mamá consulta a veces por medidas preventivas, ¿no? Hay que también evaluar el ambiente, la información, porque por ejemplo si estamos un niño, no le hablo de acá, ¿no? Pero puede ser que hablemos de que estamos haciendo serum y viene un niño con un síndrome obstructivo bronquial o de repente una bronquiolitis, ¿no? Pero ¿qué hace, no? La madre cocina dentro de la casa, crea gran cantidad de humo, las puertas están cerradas porque el frío externo del ambiente, de la altura es bastante alto. Entonces hay una serie de cosas que no lo van a resolver con recetar, lo van a resolver con una comprensión de la enfermedad propiamente y ver qué otros factores rodean a esta. Entonces, ¿no es cierto? Cuando hacemos una atención infantil rutinaria, perdemos la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Perdemos oportunidad de dar medidas preventivas y de hacer promoción de la salud. Entonces, ¿qué tipo de atención se brinda? ¿No? Una atención orientada al daño. Nos gusta mucho el estetoscopio, ¿no? Sin embargo, es aquel elemento que para utilizarlo bien se requiere, ya que les he dicho a ustedes algunos, una pericia clínica, ¿no? A ver, vamos a evaluar a un niño de 3 meses que probablemente está teniendo tos, yo estoy sospechando que tiene una neumonía, porque cada vez que veo a un paciente y tiene tos, yo no voy a pensar que es un resfrío, voy a pensar siempre lo peor, porque debo descartar lo peor para irme quedando progresivamente con lo menos grave. Porque si es un resfrío, señora, tráigalo mañana, al día siguiente lo trae ya peor, o le puede comunicar que ha muerto. Viene el niño de 3 meses con tos, entonces yo digo, mi estetoscopio, voy a usar mi estetoscopio que tanto me gusta, le pongo el estetoscopio en la espalda y entonces yo escucho bien. ¿Qué le digo al paciente que haga? Que respire, tiene 3 meses, entonces no me va a dar. ¿Qué hago? ¿Alguna maniobra? Sí, ¿no es cierto? La maniobra del cuello, correcto, ¿no? Luego que pero eso implica pericia clínica. Por eso, cuando ustedes agarran su estetoscopio, ¿no? ¿Qué se escuchaba, Marcos? Oye, crepitantes. A ver tú, Jessica. No son. A ver tú, Mario. No, es decir, el estetoscopio tiene una dificultad en que a medida que uno más lo utiliza, más adquiere pericia para manejarlo. Por lo tanto, cuando queremos interpretar como que el hallazgo del estetoscopio es el principal, recuerden que tiene menos sensibilidad, especificidad y valor predictivo, ¿ya? Entonces, esa es una de las cosas que... Entonces, ¿qué debo hacer primero si tiene tos? Cuente frecuencia respiratoria. Compárenla con el estándar para esa edad. Visualícense el tiraje. Usen su estetoscopio. Que tienen a la mano un oxímetro, utilicen. Y utilicen su estetoscopio, utilicen bien. Esas son las cosas importantes que hay que hacer. Pero la atención orientada al daño es una de las cosas más perversas que hay porque nos va a llevar a tener problemas médico-legales, ¿ya? Entonces hay que brindar una atención integrada con un enfoque de proceso. El enfoque de proceso es muy importante. ¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades que se interrelacionan y transforman entradas, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, ¿no? Si yo necesito un paciente que viene con una apendicitis, yo necesito materia prima, ¿no? Necesito guantes, necesito gasas, necesito materiales, por ejemplo tijeras, necesito información, necesito de cuándo está así, etcétera, etcétera. En salidas, es decir, un servicio, pero con valor agregado. El paciente sale curado, mejorado, ¿no? Tratado. Es decir, este es el proceso. Siempre hay una serie en salud, de hace más o menos unos 10 años se viene trabajando más el tema de procesos, ¿ya? Y eso es algo que los va a ayudar mucho a ustedes para que entiendan. Entonces yo que estoy concentrado acá, yo digo, yo tengo que operar, pero para operar yo necesito que me responda bien, por ejemplo, a la administración, que compre pues la sutura, que compre todo. O sea, todo es un proceso, porque si es que este hace mal las cosas y no me provee de estos insumos, ¿qué voy a hacer yo acá? Suspendo la operación, se demora la operación, el paciente se complica y se muere. Entonces el proceso es todo, es un conjunto de actividades, ¿no es cierto?, interrelacionadas. Él tiene que comprar, este me tiene que dar sala, me tiene que dar un turno,
esa sala tiene que tener características, tiene que estar limpia, tiene que estar iluminada adecuadamente. Es decir, no es solamente que yo opere, sino tengo que tener todo lo previo y todo lo posterior. Y si yo opero y, por ejemplo, tengo un cráneo, lo opero, ya se ha golpeado, sí, de repente tiene un hematoma, sí hay que operarlo. Sale del postoperatorio y no tengo una UCI, o no tengo cama disponible en UCI. Entonces, esos son los problemas que ustedes tienen que ver, todo el tema de esa naturaleza. Acá les pongo un ejemplo, ¿no? Un paciente, un niño con neumonía adquirida en la comunidad. Este niño viene, ustedes están trabajando en el centro de salud. Es un paciente menor de 5 años que tiene tos. Le preguntan, lo observan, lo evalúan, lo diagnostican, lo tratan o lo refieren. Entonces yo puedo preguntar, ¿qué tiene el señor su niño? Doctor, tiene tos. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 3 días. Le puedo preguntar otras cosas más. Tose más de noche, de día, etcétera, etcétera, ¿no? Lo observo si es que este niño tiene, de repente, algún grado de signo de dificultad respiratoria. Puedo observar si está agitado, puedo observar si tiene aleteo nasal, puedo corroborar más eso cuando lo evalúo. Cuento frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Entonces lo evalúo. De ahí le hago un diagnóstico y de ahí decido tratarlo. Y decido tratarlo si es que yo creo que yo puedo resolver ese problema en ese momento, en el primer nivel. Pero si digo, no, este paciente tiene una neumonía y yo voy a tratarlo, pero digo, no, este paciente tiene una neumonía, pero es una neumonía con derrame, es una neumonía con empiema. Entonces yo tengo que hacer algo que es referir. Entonces, yo tengo acá un paciente con diagnóstico de neumonía. ¿Tengo capacidad resolutiva para ello? Sí, le doy tratamiento ambulatorio, lo veo, a los 2 días lo vuelvo a evaluar. ¿Cómo está, señora? Sí, doctor, ya no tiene fiebre, ya está más tranquilo, ya no tose mucho. Perfecto. ¿Está comiendo mejor? Sí. Entonces yo estoy viendo cómo está cumpliéndose mi tratamiento. Lo voy a citar al segundo día, lo voy a citar cuando termine el tratamiento a los 7 días. Entonces ahí yo voy a hacer mi experiencia, mi práctica, decir, así debo tratar. Pero hay otro que no, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer una hoja, tengo que hacer un escrito acá en la cual diga, refiere a este paciente, ¿cierto? Porque acá le voy a poner mi sello y mi firma. Entonces voy a tener que hacer una referencia a ¿dónde? A un hospital B, a un hospital de segundo nivel. Aquí este paciente va a llegar, ¿no es cierto?, con diagnóstico de neumonía. Si este establecimiento de salud tiene capacidad resolutiva o no. Sí tiene capacidad resolutiva, por lo tanto, voy a hacerle de repente alguna evacuación del derrame, ¿no? Pero de repente este paciente, aparte de su problema de función pleural o de derrame, etcétera, tiene signos de sepsis y no tengo UCI. ¿Qué tengo que hacer? Mirar hacia este otro lado. ¿Me den cuenta? O sea, esa es la lógica. Ustedes se den cuenta de todo y no simplemente cuando están trabajando acá en este mundo pequeñito. Tienen que estar dándose cuenta de todo. Este acaba de hacer su tratamiento y todo, y finalmente lo va a tener que contrarreferir. Se hace la contrarreferencia, ¿no es cierto?, al paciente, se le evalúa, se le da tratamiento, se le controla, se le da de alta, pero tiene que ser contrarreferido y acá tiene que ser seguido. Entonces, esas son las lógicas de la atención. IEPI propone una lista de actividades en cada uno de los pacientes que vienen. Primero, ustedes tienen el nombre, el peso, la temperatura, lo mínimo. ¿Quieren tener talla? Tállenlo, no hay problema. IEPI no le dice que no lo tallen. Le pregunta qué problema tiene el niño y lo que está en rojo, que implica el verbo verificar, eso lo tenemos que comprobar. ¿Ya? Y por eso IEPI dice, ¿hay signos de peligro? Si hay signos de peligro, ¿cuáles son? Son 4 para el niño menor de 2 meses y son como 10 para el niño menor de 2 meses. Entonces, de 2 meses a 4 años son 4. Y después las preguntas que son, digamos, con posibilidad de respuesta. ¿No? Señora, ¿su niño tiene tos? No, paso al siguiente. Señora, ¿su niño tiene diarrea? Sí, entro acá. ¿No es cierto? Y ahí en la parte ahí evaluaremos la diarrea y en relación con la deshidratación. Señora, ¿su niño tiene fiebre? Sí, entro. Y tiene problemas de oído. Es decir, yo tengo que seguir esta secuencia de pasos, así, un orden. Este orden me ayuda mucho a descubrir más de lo por qué el niño ha venido. Miren, ¿qué problema tiene el niño, señora? Doctor, mi hijito, ¿sabe qué? Tiene lesiones en la piel, tiene lesiones en la piel, en la boca, entonces, ya. ¿Tiene tos? De repente tiene tos, de repente no tiene diarrea, etcétera. No tiene signos de peligro, pero yo voy avanzando. Yo en todo paciente que vea voy a seguir esta secuencia. Ese problema de piel,
lo voy a evaluar acá, en otros problemas. ¿Ya? Entonces, siempre hay esa posibilidad. Entonces, el paciente en el primer nivel llega, ¿no es cierto? Y yo utilizo esta secuencia. Signos de peligro, los síntomas más frecuentes, ¿no? Verifico desnutrición y anemia, acá ya he verificado signos de peligro, evalúo otros problemas. Una vez que yo tengo acá, hago una clasificación o un diagnóstico. Hago un diagnóstico y clasifico. Ah, esto es para tratamiento en el hogar. Verde, ¿no? O sea, tranquilo. Ah, no, esto requiere tratamiento específico. Voy a darle furazolidona porque es una disentería. Ah, no, esto de acá hay que referirlo. Esta es una neumonía complicada. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo, para referirlo, voy a tener que, o para trabajar acá, por ejemplo, en estos dos casos, siempre tengo que enseñar a los padres. O sea, los padres deben que ser los que yo tengo que integrar al tratamiento para que me ayuden a mejorar, ¿no? Y acá debo aconsejar a los padres porque vamos a trasladarlo a ese niño. Señor, mire, lo trasladamos a su niño porque su niño tiene este caso que es complejo, acá no lo podemos, porque a veces, miren, ¿no? Eso no se presenta tanto en Lima, pero cuando ustedes vayan a ver su serum, vayan a hacer su serum, van a tener niños que necesitan ser trasladados y los padres no quieren, porque al ser trasladados abandonan a sus otros niños, abandonan la crianza de sus animales. Es decir, tienen otras condiciones. Entonces ustedes tienen que cubrirse frente a esas eventualidades, ustedes tienen que comunicar al juez, ya, de que ese niño tiene eso, porque son temas reales que le va a pasar. Y después dicen, oye, nunca me dijeron esto, es que ustedes están pensando en el hospital, ¿no? Entonces, cuando se integra al hogar, acá hay que hacer una serie de actividades, ¿no? Cómo alimentarlo, cómo darle los medicamentos, ¿no? Cada cuántas horas, qué medidas. Es decir, todo eso tiene que estar claro para que pueda cumplirse el objetivo. Y si nosotros tenemos que ir al segundo o tercer nivel, ¿no es cierto? Este paciente va a entrar con una referencia, va a entrar por emergencia, es decir, acá se le va a hacer una serie de diagnósticos. Entonces, yo hago atención integral y lo que hago cuando refiero es la atención integral, ¿ya? Entonces se cumple todo esto de acá. Todo esto es lo que se hace, lo que nosotros hacemos. Con esto, ¿qué pretendemos? ¿No? Es que todos los piezas de este rompecabezas que es la salud, la tratemos de ordenar, porque si no ordenamos las cosas, todo sale mal. El orden es muy importante, la salud es muy importante, ¿no? Es tan importante el orden hasta en la vida personal que hay una señorita que se llama Mari Condón, que es la que dice cómo ordenar los calzones, los brasieres, las medias, todo, porque el orden es importante. En salud es mucho más importante, ¿no? Entonces, eso no. En salud se trabaja con una herramienta que se llama las 5S, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, las 5S es una herramienta de la calidad en relación a lo que es, ¿no es cierto?, lo que es clasificar, ordenar, ¿no? Evitar ensuciar, estandarizar y supervisar. O sea, esa es una herramienta que es importante en salud, ¿no? Cuando uno quiere ordenar un servicio. Entonces, todas estas piezas, al ordenarse, ¿no es cierto?, nos permiten que cumplamos con los derechos del niño en relación a que el sistema de salud se va a ordenar por parte de nosotros, porque nosotros nos quejamos del sistema de salud, pero somos nosotros los que estamos en el sistema de salud y tenemos que contribuir a su orden, ¿no? Mejora el manejo de los casos, mejoran las prácticas familiares y lógicamente respetamos los derechos del niño. ¿Qué cosa es el ministerio? Yo he estado una vez en el ministerio en la gestión de la doctora Macetti, he sido director sectorial, pero ellos tienen una idea un poco equivocada. Hacen las guías de práctica clínica. Dicen, esto es lo que tú tienes que hacer en el primer nivel, en el segundo nivel y en el tercer nivel. O sea, es como si dice, hay una guía para el primer nivel, hay otra guía para el segundo nivel y hay otra guía para el tercer nivel. Como si estuvieran disociados entre ellos cuando el paciente puede discurrir desde el primer nivel hasta el tercer nivel. O sea, un paciente a veces pasa un accidente de tránsito, no puede llegar a un centro de salud, saben que ese paciente tiene que ser referido, ahí lo van a estabilizar, le van a dar los primeros, digamos, las primeras atenciones, va a pasar a un segundo nivel y de repente tiene que llegar a un tercer nivel. Entonces, lo que pasa es que dice, ¿qué patologías a tener niños según nivel de atención? ¿No? Entonces, si es una diarrea, acá se hace tal cosa, si es una neumonía, se hace tal cosa, si es acá, llega acá, pero no hay una lógica de esta, ¿no? Entonces, en la cual ordenes un poco cómo es lo que tienes que trabajar y de acuerdo a este semáforo, dices, ¿no? Esto se refiere, esto se trabaja con la comunidad, yo acá que necesito un profesional de salud con alta especialización en el tercer nivel. Acá necesito a un médico general, a un médico de familia
o a otros profesionales que puedan trabajar ordenadamente acá, y acá en la familia, en la comunidad. Entonces, no solamente te dice por qué patología atenderlo, sino te dice cómo atenderlo, ¿ya? Cómo atenderlo y cómo referirlo. Y ese es un elemento sumamente importante. Entonces, hay que enseñar cómo trabajar. ¿Ya? A veces eso pareciera que es algo, no, ilógico, no. La gente, ustedes ven a su profesor y dicen, ah, qué bien este profesor, cómo trabaja, pero probablemente él tenga una lógica de atender y su experiencia no hace que se vaya directamente a tal o cual campo, ¿no? Pero hay que tener una sistematización entonces ese es un elemento importante, ¿ya? Entonces ahí el que tiene objetivos, ¿no? Que es reducir la morbilidad y mortalidad de niños, mejorar la calidad de la atención, incorporar acciones de promoción, prevención infantil, de salud infantil y mejorar el cuidado del niño en el hogar. No tiene unas ventajas, ¿no? Focaliza la atención del niño como un todo y no solamente como el motivo de consulta. Atiende las principales causas de muerte, responde a la demanda de la población, ¿no? Asegura el tratamiento integrado, asegura en primer lugar que se han identificado niños severamente enfermos, porque pregunta por signo de peligro y puede adaptarse a la situación epidemiológica local, ¿no? Entonces hay una metodología, ¿no? Y sobre todo, yo quiero hacer esto mucho énfasis porque cuando trabajamos siguiendo una secuencia de pasos y utilizando una metodología minimizamos el error. El error en la atención de los pacientes, el error en salud, el error en la práctica clínica, siempre está presente, ¿no? El hecho de internarse nomás una persona tiene 10% de tener eventos adversos. Eso está estudiado, ¿ya? Si ustedes entran a leer la parte de todo lo que es calidad de salud, van a darse cuenta que el porcentaje de pacientes que mueren en los hospitales supera el de accidentes en avión que hay a nivel mundial. Entonces, y quienes somos responsables de eso somos nosotros, ¿no? Desde el lavado de manos hasta el uso adecuado de los recursos. Entonces, esta es una realidad. Pero el problema no es solamente eso, porque fuera que ya se muere y se murió, ¿no? El problema es que estamos teniendo algunos temas en relación con la parte médico-legal. Cuando uno atiende al daño, lo hace de manera muy superficial. ¿Por qué viene señora por esto? Ah, ya, tome esto. No hay una empatía con la madre, no hay una relación empática en relación a la enfermedad del niño, ¿no? Hay poca comunicación, ¿no? Es muy distante, ¿no? Es fría, ¿no? De poco impacto e induce al error. Y la inducción al error lleva a problemas médico-legales. En cambio, cuando nosotros sigamos una propuesta un poco, digamos, metodológica, ¿no? Sistemática, preguntamos por esto, entonces estoy haciendo como un chequeo, ¿no? Así como cuando el avión va a salir y viene el ingeniero de vuelo y dice, presión de las llantas, tanto, aceite, tanto, entonces si haces un chequeo, entonces es por eso que evitas el error y la falla y el descalabro, ¿no? Sin embargo, si tú haces, hago esto y no hago lo otro, ahí puede haber problemas. Y ese es lo más importante en relación a este tema, ¿no? Entonces hay un método, se sigue un proceso, cada parte tiene un valor, es asertiva, ¿no? Es una comunicación entre la madre que da los datos y yo, en la cual yo respeto sus ideas, escucho su opinión, yo no desvaloro lo que ella dice. Entonces esa es una comunicación asertiva, ¿no? Entre dos adultos que se pueden entender, es cercana, ¿no? Es auténtica y minimiza el error, ¿okay? ¿Por qué? Porque hasta la Contraloría ahora se ha metido en el tema de salud y entonces dice, ¿no? Que cuando se modificaron los artículos 15, 23, 29 y 37 de la Ley General de Salud, dice, toda persona tiene derecho a lo siguiente: atención y recuperación de la salud. El inciso G dice, a recibir tratamiento inmediato y reparación por los daños causados en el establecimiento de salud, y reparación por los daños causados en el establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo de acuerdo con la normatividad vigente. Ser atendida por profesionales de la salud que estén debidamente capacitados, certificados y recertificados de acuerdo con las necesidades de salud, el avance científico y las características de la atención. Y acá viene lo importante, y que cuenten con antecedentes satisfactorios en su ejercicio profesional y no hayan sido sancionados o inhabilitados para dicho ejercicio de acuerdo a la normatividad vigente. Para tal efecto se creará un registro correspondiente. Quiere decir que si ustedes tienen un problema médico legal o están inmersos en un problema médico legal, van a estar en un registro en el cual pueden impedir alguna de estas cosas. Como les comentaba, yo estoy en el Hospital de Emergencia de Villa Salvador,
y se está recibiendo personal nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué se les pide al personal nuevo ahora, ¿no? Que tiene que estar no solamente que tengan competencias, que es lo más importante, sino también, por ejemplo, les piden si es un deudor de alimentos, ¿ya? Y eso es para no contratarlo. Ven si es que ha tenido un problema médico legal, sí, para no contratarlo. Y a veces te dicen, no, ¿sabes qué? Él se ha tenido un problema médico legal, dice otro colega. Ay, no, otra vez. La pila. Sí. ¿Nos quedamos sin pila? Sí, es el delegado, yo también he sido delegado en comisión, así que entonces, seguimos hablando, ¿ya? A ver, ojalá que me escuchen. Entonces, el tema es que estas cuestiones que están ahorita asociadas al problema médico legal son bastante importantes que ustedes las comprendan, ¿ya? Yo me acuerdo cuando hacía mi serón, había una frase que yo he escuchado de los pobladores, ¿eh? Decían, sí, pues lo que pasa es que cuando el paciente se muere no pasa nada, porque el error del médico lo tapa la tierra. Y nunca me olvidé de esa palabra que una vez lo escuché, ¿no? Pero ahora no es así, ahora no es así. Ahora hay que tener mucho más responsabilidad para el ejercicio de la medicina, ya, mucho más responsabilidad para el ejercicio de la medicina porque implica su carrera, su futuro, implica no solamente eso, sino que ustedes sean vistos de una manera adecuada, ¿no? Como trabajadores de la salud que tienen ética. Y para eso también hay organismos que se han creado, ¿no es cierto? Por ejemplo, su salud, ¿no? Su salud se ha creado para ver esto. Hay inclusive un proceso de selección para junta de usuarios. O sea, los mismos usuarios, los mismos pacientes, muchos están sensibilizados, entonces forman sus asociaciones, ¿no? Forman sus grupos, entonces salen ya no es raro ver pues, a las mamás de niños con discapacidad, con autismo, con enfermedades raras, que salen a buscar y a hacer de valer su derecho a la salud, ¿no? Entonces, igual, si es que pasa un problema médico legal, van a iniciar de repente su misma organización, o sea, su mismo hospital, de oficio, dice, hágase la auditoría de caso, de oficio, ¿no? Entonces, se hace la auditoría de caso. Les cuento, miren, en el hospital de Villa Salvador ha fallecido una paciente, una gestante, ¿no? Que dio a luz a mellizos, más dos que tenía, son cuatro que se han quedado en el reino, ¿no? Prácticamente sin la mamá. Hace sangrado, hipotensión, la obstetriz llama, el médico no sube a evaluar, entonces todo está registrado, todos van a tener un problema legal, todos. Y simplemente por estas cuestiones que ahora es cuestión de cumplir con responsabilidad lo que tenemos que hacer. Muy bien, entonces, además que su salud, todavía para decir, lo que estoy haciendo está bien, ha certificado su procedimiento administrativo sancionador, es decir, está certificado como una ISO, es decir, que eso es lo correcto que tiene que hacer. Entonces ahí lo van a decir, no, acá tengo mi certificado ISO, que es una certificación de calidad en el proceso, o sea, el proceso se cumple tal cual, y si que termina de que el proceso, usted tiene una negligencia, un acto negligente o algo así, esto es lo que le corresponde. Entonces hay cosas de esa naturaleza, y es importante. Bueno, yo les había dicho, ¿no?, que solamente para cerrar, nosotros lo tenemos en el año 2006, no, 96, perdón, tiene 23 años, esta es la última edición, estas son las ediciones anteriores, hasta que finalmente llegamos a un CD y un DVD. Bueno, vamos avanzando. Igual. No guardar, está bien. Entonces ya estamos.